Pasamos al punto 18. Moción del Grupo Mixto con registro de entrada 20.205, fecha 19 de junio. Solo un matiz. Como está el consejero de personal, a mí no me consta que hayan recibido nada. Perfecto. Moción del Grupo Mixto, registro de entrada 20.205, fecha 19 de junio de 2014, relativa a la consignación de dotación económica no inferior a 10 millones de euros para actuaciones en zonas de riesgo de inundación. ¿Une los dos tiempos? Sí, señor presidente. Gracias. Bien. Bueno, en esta relación, y para ser muy breve, porque ya por la hora y porque además es sencilla de explicar, dentro del marco de competencias del Consejo Insular de Aguas, una de las obligaciones legales es redactar el plan de contingencia de riesgos o el estudio de las zonas con riesgos de inundación y elaborar los planes de gestión o el plan de gestión correspondiente. Bien. Algunas de las zonas que actualmente se han identificado con alto riesgo de inundación ya habían sido definidas y especificadas por el plan hidrológico actual que se aprobó allá por el año 99. Bien, en noviembre del año pasado se aprobó la primera fase del estudio preliminar de riesgos de inundación, que identificaba en la isla de Fuerteventura 7 zonas con alto riesgo de inundación y de afección a viviendas y por tanto a personas o a la vida de las personas, que era Las Ares, La Oliva, Tetir, Casillas del Ángel, El Matorral, Las Playitas y Gran Tarajal. O sea, fue la primera fase dentro del proceso de la elaboración del plan de gestión. Recientemente, hace unas semanas, se procedió a la aprobación definitiva de ese estudio preliminar y se abordó la segunda fase, que consistió en la definición de lo que se llaman los mapas de peligrosidad de estas zonas con alto riesgo de inundación, de estas 7 zonas donde se definían las zonas potencialmente inundables de las 7 zonas que antes he mencionado y sobre las que podía además generarse un alto riesgo para la vida de las personas y luego para la seguridad de las mismas, de los residentes en el entorno de estas zonas afectadas. Queda una tercera fase, que es a partir de la definición de esos mapas de peligrosidad, que es la definición del propio plan de gestión, que es la obligación legal que tiene el Consejo Insular de Aguas para su remisión a Europa. Pero bien, ya lo planteamos en la Junta General del Consejo Insular de Aguas, independientemente de que efectivamente hay que cumplir con esa obligación legal de redacción de ese plan de gestión frente a riesgos de inundaciones y su remisión a la Comisión Europea. Al margen de eso, ya tenemos identificadas las zonas con alto riesgo de inundación y además definidos los mapas de peligrosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde luego, con dentro del marco de competencias del Consejo Insular de Aguas, para programar, proyectar y ejecutar las acciones previstas encaminadas a corregir estas zonas y actuar sobre estas zonas con alto riesgo de inundación, que ha acompañado a la moción los planos más significativos de cada una de ellas, donde se ven las zonas potenciales, donde vemos que claramente se está afectando a zonas pobladas y donde se pone en riesgo la seguridad, insisto, y la vida de las personas. Consideramos que, de luego, independientemente de la obligación de la tramitación y remisión a la Comisión Europea de este plan de gestión, no podemos quedarnos quietos y el Cabildo debe tomar un acuerdo inmediato para iniciar, para la programación y ejecución de las actuaciones necesarias para corregir y no esperar a tener redactado ese plan, que igual estamos hablando de 1 año y pico o 2 años, y actuar urgentemente sobre esta zona. Nosotros hemos considerado razonable la programación o la previsión inicial de una cifra no inferior a 10 millones de euros, porque desde luego consideramos que esta sí es una actuación prioritaria. El presidente del Cabildo, cuando hacía esta exposición en la Junta del Consejo Insular de Agua, la tachaba de demagógica porque la relacionaba con lo que entendíamos que sí que eran gastos prioritarios y necesarios y urgentes por parte del Cabildo, frente al despilfarro que hemos hablado anteriormente ya en varias ocasiones durante este pleno, en personal eventual, innecesario desde luego para resolver los problemas de los majoreros, innecesario para las funciones del Cabildo y que únicamente necesario para disimular la mala gestión política del presidente. Desde luego, ante eso, ante elegir entre gastarse 200 millones de pesetas anuales, 4.800, casi 5 en una legislatura,
Y si lo multiplicamos por 3, estamos hablando de igual 14 o 15 millones de euros, es decir, estamos hablando de más de 2.000 o casi 2.500 millones de pesetas. Desde luego, frente a ese despilfarro innecesario, nosotros sí que tenemos claro que es mucho más necesario para los intereses de Fuerteventura, y máxime cuando está en riesgo la vida y la seguridad de las personas, actuar sobre estos temas. Y si los recursos han descendido, pues hay que priorizar las actuaciones y no se puede mantener ese nivel de gasto innecesario en personal eventual y personal de confianza, y estas deben ser actuaciones prioritarias. Es decir, es elegir, en cuanto se plantea la gestión política, actuar, destinar los recursos de los majoreros en beneficio propio, en beneficio de los intereses políticos de quien gobierna, y en este caso el presidente, o gestionar los recursos del Cabildo en beneficio de los majoreros y para resolver los problemas de los habitantes de esta isla, entre ellos este, que es fundamental, que es actuar urgentemente con esas medidas necesarias para evitar o disminuir, en todo caso, estos riesgos de inundación en las zonas que he mencionado anteriormente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejero. ¿Alguna intervención? Sí, gracias, señor presidente. Por nuestro grupo ve necesaria esta actuación porque es una cuestión de seguridad, tanto para la población como para los intereses agrícolas de las zonas, ¿no? Así que vamos a apoyar la moción. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? En el mismo sentido, y siendo conscientes de las dificultades económicas en que nos encontramos, pero sí es bueno en materia de inversiones, pues hacer un plan de inversiones plurianuales cuantificada, y por eso en el punto del orden del día del expediente de modificación de crédito del Consejo Insular de Agua, pues me abstuve porque no se puede seguir utilizando el clientelismo político a través del capítulo 2 del presupuesto del Cabildo. Y es en el capítulo 6, con las disponibilidades de que se disponga, donde se demuestra las inversiones que se quieran materializar. No haciendo clientelismo político a través del capítulo 2 del presupuesto del Consejo. Gracias, consejero. Consejero. Gracias, presidente. Don Eugenio, si se quisiera hacer clientelismo político, se puede hacer con el 6 también. No se olvide, clientelismo político se puede hacer con cualquier capítulo. Este no es el caso. Lo único que le he manifestado con poner dinero en capítulo 2 es que estamos hablando de limpieza, y las limpiezas no son obras, no son materiales inventariables. Al no poder ser inventariable no se puede tramitar por un capítulo 6. Por lo tanto, hay que tramitarlo por un capítulo 2, de gastos de mantenimiento, y en este caso, gastos para la conservación de los cauces públicos. Ese es el motivo, no otro. Olvídese del clientelismo. En cuanto al planteamiento de don Sergio Lloret, don Sergio, se adelanta usted. Primero, que la forma de usted sacar dinero, mire que le han dado el dinero de los eventuales, mire que le ha dado para cosas, porque allá donde tiene que financiar algo, inmediatamente saca los eventuales. Desde luego habla usted de 10 millones de euros, como poco. Desde luego, de la parte económica del Cabildo, se ve que no la controla mucho, porque desde luego sacar 10 millones así de la nada para financiar el plan es complicado. Pero bueno, poniéndonos ya en plan serio, usted sabe que lo que hemos hecho, en primer lugar, ha sido la evaluación preliminar de riesgos e inundaciones. Ese documento está aprobado tras la publicación. El segundo hito en el cual estamos trabajando son los mapas de peligrosidad y riesgo, y ahí donde nos encontramos, como usted bien ha dicho, y estamos a consulta pública. Pero hay un tercero, que es el plan de gestión de riesgos de inundaciones y el programa de medidas. Y como usted comprenderá, nosotros podremos saber cuáles son las zonas inundables, y eso estamos de acuerdo, están señaladas en los mapas. Ahora bien, en cómo vamos a corregir esos temas, desde luego no lo vamos a improvisar. Y para eso hace falta desarrollar los planes de gestión y el programa de medidas. Cuando eso esté desarrollado, tendremos una ficha financiera que será capaz de decirnos, oiga, usted tiene que actuar en tantos años en estas zonas susceptibles de ser inundables. Pero a día de hoy, lo único que conocemos son las zonas, conocemos los planos, los mapas, y ahora estamos viendo los programas de medidas. Cuando llegue ese momento, estamos de acuerdo que habrá que invertir en intentar evitar eso. Pero por ahora, hasta que no tengamos esos planes de gestión de riesgo de inundación,
No parece lógico poner 10 millones de euros, que era menos, para después esperar a ver cómo lo podemos desarrollar, porque yo creo que una vez hayamos hecho este plan de gestión, ahí es donde estarán criterios técnicos, científicos, que nos ilustren sobre cómo evitar esas inundaciones. Por lo tanto, espérese usted, tenga un poco de prisa, no vaya tan rápido con este tema. Vamos a ver cuáles son lo que tenemos que desarrollar, cuáles son las alternativas que podemos tener en cada una de las cuencas y a partir de ahí actuaremos. Gracias, consejero. Segundo turno, Sergio. Muchas gracias, señor presidente. Sabemos que 10 millones de euros es una cifra considerable, pero trasladada al orden de magnitud del gasto del Cabildo en eventuales, son dos legislaturas de eventuales. No obstante, tiene usted razón, señor Miranda. La verdad es que he equivocado también una serie de acciones sobre las que claramente se puede actuar y que además se las llevamos planteando en todas las enmiendas a los sucesivos presupuestos que hemos ido aprobando en esta legislatura. Actúen también sobre el sueldo de los consejeros y sobre las asignaciones a los grupos políticos y junto con los eventuales, ya es que no son ni dos legislaturas, sino probablemente en una o un poquito más podríamos dejar resueltos estos 10 millones de euros de los que estamos hablando. No comparto con usted el análisis que está haciendo. Efectivamente hay una obligación legal de realizar ese plan de gestión. Está claro que es la excusa a la que quieren agarrarse para no tener que tirar de esas asignaciones a los eventuales que quieren seguir manteniendo a toda costa. Vamos a ver, hay una obligación legal de definir esos planes de gestión para mandarlos a Europa y el programa de medidas, pero en ningún caso nos impide actuar directamente en el marco de competencias del Consejo Insular de Agua, y los cauces públicos lo son, como son los 7 casos de los que hemos hablado. Se puede actuar directamente porque ese plan igual tarda 1 año y pico y 2 años, y para cuando llegue el plan probablemente ya podemos tener iniciadas algunas de las actuaciones previstas y a lo mejor algunas hasta ejecutadas. Claro, si ustedes renunciaran a los privilegios políticos de mantener ese despilfarro en enchufado y lo orientaran a las actuaciones prioritarias que necesita Fuerteventura y su población. Muchas gracias, señor presidente. Bien, ¿más intervenciones? Don Eugenio. Para contestarle un poco a don Manuel brevemente, y me dice que clientelismo político se puede hacer también a través del capítulo 6. Hombre, visto lo visto, sí, visto lo visto. Ustedes se toman, yo no sé cómo llamarlo para no ofenderle, pero en cualquier caso, en el cumplimiento de la sentencia, bueno, pues esperan al acto formal de comunicación y no le hacen caso, por ejemplo, a el procurador que tiene la obligación, y seguro que se los ha comunicado, que lo pagan no ustedes, que lo paga la institución pública, y a eso no le hacen caso, a sabiendas de que es firme. Bueno, pues visto eso, visto ya esos procedimientos que utilizan ustedes, bueno, pues me creo cualquier cosa hasta que en el capítulo 6 pues jueguen sin la publicidad que requiere cualquier obra que ustedes quieran sacar. Presidente. Bien, ¿alguna otra intervención? Sí. Don Manuel. A ver, don Eugenio, desvíe usted los temas. No estaba ahora yéndose para atrás, para el tema del procurador. No, yo le estoy hablando de que usted está hablando de clientelismo político con los capítulos 2 del Consejo Insular de Agua. Yo le digo que no, que se puede hacer con el 2, con el 6, con el 4, con cualquiera usted si quiere, pero no es el caso. No es el caso. Nosotros los procedimientos de adjudicación de cada una de las actuaciones están reglados y los cumplimos. Por lo tanto, olvídese de sectarismo y no sé qué más cosas. Nosotros lo hemos hecho, hacemos las cosas correctas y ajustadas a ley. Por lo tanto, no tenga ese problema. Don Sergio, sigue usted insistiendo en lo mismo. Usted quiere sacar del personal eventual todas las actuaciones habidas y por haber. Pues muy bien, siga usted en esa tesis, porque la verdad que poco argumento y poco fundamento le da a usted sus intervenciones cuando todo lo basa sobre un castillo de naipes. Pero si usted quiere seguir sacándole jugo a ese tema, siga usted, que por mi lado no tiene problema. Yo, para responderle, estaré aquí siempre que usted lo estime conveniente. Del punto 18 estamos. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Mixto? 5.
5. ¿Votos en contra? 13. 6 votos a favor de la moción. 6 votos a favor y...